Panamá al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana con 21 minutos, les decía antes de dar paso a nuestra entrevista que ya está acá Carolina Basante, ella es directora ejecutiva de Lupa Media. Para los amigos que necesitan saber los horarios de cortes, les decía que los apagones a escala nacional serán de entre 6 y 7 horas diarias y que el Ministerio de Energía señaló que la reducción en los horarios de corte de luz se debe a las mejoras en los caudeles que alimentan a las centrales hidroeléctricas. Los horarios de racionamiento en todo el país están publicados en la web recursosyenergia.gov.es. Para el caso de Quito se puede revisar los detalles en cuentas como las de la empresa eléctrica Quito. Bien, doy la bienvenida a Carolina Basante, directora ejecutiva de Lupa Media. ¿Por qué Carolina ha sido invitada? Porque ella y su equipo han hecho un fact-checking de el año de gobierno de Daniel Noboa. Ayer el presidente Daniel Noboa dio su informe a la nación tras su primer año de gestión y ahí ratificó algunos de los avances en materia de seguridad, economía, energía, comercio exterior, bienestar social y otros. Sin embargo, hay algunos datos que ya los vamos a conocer en donde se ha verificado y se ha reverificado porque se han llamado a las fuentes a ver qué era cierto y qué era mentira. De las 81 verificaciones que ha hecho Lupa Media, el 9.88% son verdaderas, 33.33% son falsas, 13.58% les falta contexto y el 43.21% son engañosas. Declaraciones que ha hecho el presidente y los ministros. A ver, Carolina, explíquenos cómo hicieron ustedes la metodología para llegar a determinar esto que acabo de leer. Hernán, buenos días. Buenos días también a todos los que siguen este noticiero y FM Mundo. Bueno, principalmente la metodología en la que se basa Lupa Media tiene que ver, como cualquier organización que hace verificación o fact-checking en el mundo, se establece una metodología que es la que se establece cómo se eligen las frases para verificar, qué proceso se hace y también las categorías. Nosotros tenemos 4 categorías que tú ya bien me has leído, y en el caso de cómo se eligieron las frases, las afirmaciones que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, tanto del presidente como del gabinete, tiene que ver, como mencionaba, mucho en el respecto a la incidencia en el debate, en el discurso público, y también por muchos pedidos de verificación que la audiencia nos ha hecho a través de plataformas de WhatsApp, a través de las redes sociales que nos taguean, y también en momentos específicos como en el informe a la nación, en los videos que circulan mucho de los balances del gobierno que también nos pedían mucho verificar. De ahí salieron las afirmaciones que nosotros hemos podido verificar y que también tienen que ver en las que hubo la posibilidad de tener los datos disponibles, porque nosotros, a diferencia, por ejemplo, del periodismo de investigación, el periodismo de verificación, nosotros no tenemos fuentes secretas, ¿no? Siempre tenemos que transparentar las fuentes, y en las que no hemos podido hacerlo, no lo verificamos, pero ha habido casos en los que hemos explicado los elementos que tenemos para que pues cada uno tenga los datos y la información, ¿no? Sobre todo, muy buena información. Hay un pastel que ustedes dicen que de todo lo que nos han dicho, el 8% es verdadero. Sí, también, porque a veces uno cree que cuando hace fact-checking todo es buscar cosas falsas, ¿no? Y en realidad no. También ha habido cosas verdaderas que se han dicho. ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo, en el caso nosotros si revisamos el hilo, uno de los datos que fue verdad fue cuando la viceministra de Economía, Ana Cristina Áviles, mencionó el costo que ha tenido el Estado respecto al subsidio de la gasolina extra y Ecopaís, que fue de 13.400 millones entre ella dijo 2010 y 2024, pero en realidad es 2010 y 2023, ¿no? Pero el dato es del aproximado. También cifras, por ejemplo, que daba la ministra Ariana Tanca respecto a las femicidios a mayo de 2024. Este dato fue certero después de una polémica que hubo respecto a afirmaciones del presidente de la República que hizo en España sobre la violencia de género, que fueron erradas, ¿no? Ella lo corrigió después. De lo que ha dicho el presidente, ¿qué ha sido falso? Bueno, de lo que ha dicho el presidente, sobre todo, en los primeros meses de gobierno nosotros identificamos muchos claims o muchas afirmaciones falsas de seguridad, que luego ya, por ejemplo, en las tasas de seguridad que se habían reducido, esto incluso fue dentro del informe de la Nación, también cifras
incorrecta sobre la reducción de homicidios intencionales, ¿no? Luego también se mencionaba reducción de homicidios intencionales en provincias como Guayas, en ciudades como Manta, ¿no? Que se dejaban de lado datos certeros respecto a la gestión que se había hecho sobre la compra de ambulancias, compra de equipamiento, que se atribuía a este gobierno en 5 meses, cuando todos sabemos que un proceso de contratación pública no dura ese tiempo, ¿no es cierto? Pero que habían esas afirmaciones que, si bien no recaían en todo sentido en lo falso, sí en lo engañoso. Uh-huh. Dicen que desde que llegaron al gobierno de Daniel Noboa en el trabajo de seguridad redujeron al 27%. Anoche la ministra dijo 18%. Así es. ¿Verdadero o falso? Esto específicamente, bueno, el del dato del 27% se dijo en mayo de 2025 en el informe de la Nación. Ahora se da la cifra de 18%. ¿Mayo de 2024? 24. Uh-huh. Ahora la cifra del 18% con los datos que nosotros tenemos disponibles sí se ajusta en cuanto a la reducción en comparación con 2023, ¿no? Eso es un dato que es certero, nosotros lo hemos revisado. Y si se preguntan también cómo nosotros hemos revisado estas cifras, tiene que ver con el acceso a pedidos de acceso a información pública, pero también con datos disponibles en las fuentes abiertas que hay tanto del Ministerio de Gobierno, del Ministerio del Interior y de las diferentes dependencias en el portal de datos abiertos en donde está esa información. Dice una intervención de la ministra Palencia: hemos logrado en el mismo periodo con respecto al gobierno anterior una disminución del 99% en seguridad. Así es, esto lo dijo el 11 de mayo de 2024 en cuanto a la criminalidad, ella se refería, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros ahí utilizamos para verificar esto que fue falso, evidentemente, datos no solo de homicidios intencionales, sino también de robos, sicariatos, de extorsiones, femicidios, y evidentemente no había una reducción ni siquiera cercana a lo que la ministra dijo. Y solo como un dato curioso para que se sepa, cuando nosotros hicimos esta verificación, que fue el 11 de mayo de 2025, hicimos un pedido de información a la policía respecto a toda esta data. Para cuando llegó el informe a la Nación el 24 de mayo, pudimos verificar lo que dijo el presidente con los mismos datos oficiales, porque ya habíamos hecho esta verificación días antes. ¿Y de qué se dieron cuenta? Evidentemente, de esos datos específicamente. Falso. Era falso totalmente, porque en ninguna de las variables que se utilizan para determinar los grados de criminalidad en un país había una reducción en ninguna. De hecho, nosotros ahí veíamos la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Para ese momento, que era abril, con los datos de abril 2024, había pasado a un 37.8%, ¿no? Y cerramos en 2023 con sobre el 45% de homicidios intencionales. No había una reducción del 99%. La ministra de Energía, Inés Manzano, dijo: hemos gestionado hasta el día de hoy 410 megavatios en 10 meses, y comparado con el gobierno de Lazo, nosotros tenemos 7 veces más que en 2 años que él estuvo. Con Correa fueron 300 megavatios que él aportó en 10 años. Inés Manzano lo dijo en una entrevista en Teleamazonas el 14 de octubre del 2024. Así es, evidentemente esto también fue una afirmación falsa respecto a lo que hizo la ministra, porque la comparación no cabe, ¿no? En el gobierno de Correa se habían añadido 3.265 megavatios durante 10 años, evidentemente, y pues luego la ministra tuvo que hacer una corrección respecto a esta afirmación, en la que ella aclaró que no se refería a los mismos periodos de 10 años, sino se refería al lapso de tiempo que estaban, pero cuando hizo la afirmación, ella ratificó que era la comparación total de periodos de gestión. Pero si se queda así, quedaría como que hicieron, digamos, ese resultado inicial que anunciaron, ¿no? Así es, y por eso justamente se hace esta verificación, porque cuando una persona escucha esto, quizá no escucha la corrección, pero se queda con lo primero. Entonces por eso es importante, y lo que nosotros apelamos a través de este trabajo de verificación no es atacar a alguien específico, sino apelar a la precisión que necesitamos por parte de nuestras autoridades y líderes de opinión. El presidente Noboa dijo: somos los que más generación han añadido al sistema interconectado, 430 megavatios en solo 9 meses. ¿Eso es verdad? Eso fue en realidad engañoso, porque cuando nosotros revisamos las cifras, este dato que se mencionaba es de total de megavatios que se esperaba comprar o se esperaba incorporar, no ni siquiera comprar, pero de esto solamente en ese momento específico se contabilizaban en el sistema interconectado los 100 megavatios de la barcaza, y que también sabemos que no funcionaban ya al 100%.
los 100 megavatios, ¿no? Si no hubo días en los que hubo menos cantidad, entonces esto era solo lo que el gobierno aspiraba a incorporar, y de hecho, si tú te fijas, Hernán, y nuestros amigos que nos escuchan también, el gobierno pasó de decir que se había incorporado a que se estaba recuperando o que se esperaba hasta finales del año tener esa cantidad. Y hasta ahora no llega. Hasta ahora no llega, y que pues bueno, a la final es la realidad, porque era una proyección, pero en ese momento se daba por hecho que ya había esa incorporación de esos megavatios. ¿Por qué lo anuncian si no lo tienen? Pues bueno, política, campaña. Mira, fíjate que en España hace unos meses se lanzó una publicación, un estudio académico sobre basado en datos de verificadoras, ¿no? Y que ellos identificaron que los políticos repetían como una estrategia política los datos verificados, a pesar que ya han sido verificados. Y evidentemente esto es para crear narrativas, ¿no? Nosotros identificamos en el gobierno de Daniel Noboa que la mayor cantidad de datos que se utilizan son engañosos. Cuando decimos que son engañosos es porque una parte es cierta, pero hay otra de todo lo que se dice que no se está dejando intencionalmente o no se dice, y eso es lo que genera lo que induce a hacer algo engañoso. ¿Por qué? Claro. Porque las narrativas desinformativas toman relevancia y toman fuerza cuando tienen un componente que es real, pero el resto no. El 16 de octubre dijo la ministra Ivonne Núñez, no encontramos hasta este momento registros de actas de finiquito de despido intempestivo a raíz de la crisis energética. ¿Verdadero, falso, engañoso? Eso fue engañoso, evidentemente, porque, a ver, es cierto que no se puede determinar en las actas de finiquito que hubo este despido intempestivo por la crisis eléctrica, pero habían otras variables en las que se podían analizar, en las que se podía evidenciar que hubo una afectación al empleo por la crisis eléctrica. Nosotros obtuvimos datos del Ministerio de Trabajo respecto, por ejemplo, al número de boletas de despido, las notificaciones de las boletas únicas de despido que se habían incrementado. Por ejemplo, entre septiembre y octubre, un solo mes desde que inició los apagones, hubo 2.236 boletas, ¿no? 962 de estas fueron por despidos intempestivos. Y entre enero y mayo, o sea, en 5 meses hubo la misma cantidad que en un solo mes a raíz de la crisis. Evidentemente, ahí te dice que algo está pasando, aunque en ese momento la ministra nos decía que no existía ese registro, que no se podía determinar, que no había una sola boleta, ¿no? Por esto. Anoche se dieron cifras. No sé si ustedes escucharon. ¿Qué de lo que dijeron les llamó la atención? Bueno, evidentemente las cifras de economía son muchas de las que han llamado la atención. No me quiero adelantar respecto a eso porque el día de hoy estamos ya trabajando en la verificación de cada una de estas cifras para poder hacerlo, incluso para poder contextualizar, que eso es lo importante, ¿no es cierto? ¿Por qué digo que nos llama la atención las cifras económicas? Y es porque las cifras económicas son cifras que tenemos, que son reales, pero que tienen que analizarse. Por ejemplo, cuando se dice que se incrementó la recaudación y se hace comparación con el año anterior, es cierto que se incrementó la recaudación, pero hay que analizar. Hubo más impuestos, evidentemente, y también si uno expurga un poquito en las cifras, se da cuenta que, por ejemplo, en el IVA, que es en los datos los 3 puntos del IVA que se han incrementado, los productos que graban IVA, se han reducido el consumo respecto al año anterior. Si nosotros, y eso no nos dicen, ¿no? Y eso es lo que no nos dicen. Si nosotros, por ejemplo, solo termino con esto, si vemos más adelante las cifras de consumo, nos damos cuenta que en los mismos informes del Banco Central nos dicen que en los hogares ecuatorianos se dejó de consumir productos tan necesarios como la leche, como la carne, porque se ha reducido la cantidad de ingresos de la economía de los hogares ecuatorianos. Reservas monetarias de 4.400 a 8.600, nos dijo el ministro de Economía, que se han aumentado en un año. Así es. Estas, por ejemplo, también nosotros hemos revisado, hay estas reservas económicas y son reales, de hecho eso estaba dentro de algunos datos económicos que nosotros hemos verificado, y estas son las que nos llaman la atención y en las que nosotros hemos contextualizado, porque si bien es cierto, no son falsas, se necesita información adicional para entender de qué va y cómo está nuestra situación económica. Exactamente. Muy bien, Carolina Basante, directora ejecutiva de Lupa Media, nos agrada que se haga un monitoreo de las cifras, de las frases, de los anuncios, de las cosas que se dicen que han hecho y resulta que no están así, o que sí son verdaderas y que también hay que resaltarlas, porque quien dice la verdad pues tiene la confianza, ¿no? La confianza de todo un país, y ese es, creo que, el tesoro más importante, sobre todo de los políticos. Así es, y sobre todo es saber y recalcar que
el trabajo de verificación que se hace desde el fact-checking, que es independiente, que es transparente y que es apartidista, no se trata de un ataque a alguien, sino se trata de corroborar la información para aportar a la sociedad, al debate público, información verificada que nos sirve a todos como ciudadanos para tomar decisiones bien informadas. Y a la final, cuando nuestros políticos, líderes de opinión y quienes tienen dentro de la sociedad la voz más alta nos dan precisión, todos terminamos ganando. Esto es un ganar-ganar para todos. Y que sepan que no pueden venir a decir cualquier cosa también, ¿no? Así es, hay que revalorizar la verdad, ¿no? Muy y pasarle bien. factura a la desinformación. Qué buena frase. Carolina, muchísimas gracias, muy gentil. Muchísimas gracias a ti, Hernán. 6:37 escucharon a Carolina Basante, directora ejecutiva de Lupa Media, haciendo este monitoreo, este fact-checking a un año del gobierno de Daniel Noboa y sus ministros. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.